Momentos, Nicaragua aparece en noticiarios y titulares internacionales, por momentos desaparece. Jorge, muy buenas noches. Hablemos de Nicaragua. Muchas gracias, Oyantar, por haberme invitado a hablar de estos temas que sí es muy importante que nuestros pueblos los conozcan. Bueno, en Nicaragua se arma un escándalo cada vez que el Departamento de Estado y la OTAN quieren hacer algún punto político acerca de la región. Muy sencillo. Lo que sucede ahora, mira, la situación nuestra en Nicaragua no es contra la religión, ni mucho menos, creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, no voy a extenderme sobre eso, solo te voy a decir que el 98% o 99% de la población es cristiano, muchos son católicos, otros son protestantes y un gran grupo dice que no tiene ninguna denominación religiosa. Una causa de esto es que igual que en Honduras, por ejemplo, durante el golpe contra Zelaya, igual que en el golpe ahora contra Pedro Castillo en Perú, igual que en todos los procesos de cambio que han habido en la Vía Yala, la jerarquía eclesiástica se pone del lado de la oligarquía y del imperio, ¿no? Y en contra de los pueblos, ¿no? Así de sencillo. En Nicaragua hay una jerarquía de la conferencia episcopal que en su gran mayoría parece que viviera más en Miami que aquí en Nicaragua. Incluso a veces ni siquiera le hacen caso a lo que dice el Papa Francisco. Lo que desencadenó la actual campaña, que en realidad es una campaña masiva de desprestigio en contra de Nicaragua, es que el año pasado fueron arrestados 9 sacerdotes en relación con una campaña desestabilizadora en la que participaron muchos otros curas, no solamente esos 9 que fueron arrestados, ¿no? El personaje que está haciendo más ruido en estos momentos es un tal Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, que es acusado formalmente por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en las redes sociales, en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. Tengo que decir que Álvarez es un notorio golpista, o sea, él fue golpista en el 2018 cuando nos tiraban balas, ¿no? Cuando quisieron ahogar en sangre el proceso de cambios de Nicaragua y que no lo lograron. Desde el púlpito en aquel entonces, él llamó a cometer actos de violencia, abiertamente apoyó lo que aquí en Nicaragua se denominan los tranques de la muerte. Y en el domo de la Catedral de Matagalpa llegó a apostar francotiradores contra la población. Pues este sujeto, junto con miles de otros golpistas, en 2019 fueron amnistiados, ¿no? Y lograron y recuperaron la libertad, pero a condición de que no volvieran a hacer las mismas cosas, ¿no? El problema es que este Álvarez el año pasado se atrincheró en la catedral de Matagalpa por varias semanas, arengando a la población a que se sublevase violentamente, hasta que ya nadie lo aguantó más, la población no lo aguantó y la policía perdió la paciencia, entonces intervino y lo detuvo, ¿no? Porque ya era una provocación lo que este hombre estaba haciendo. Curiosamente, te voy a decir para que vos veas que todo esto es realmente una gran campaña, una gran manipulación mediática. Curiosamente, la propaganda pro-golpista fuera del país, ¿no? Y los órganos que tienen los Estados Unidos dentro del país escriben cosas como las siguientes, y abro comillas: Monseñor Álvarez ya se encontraba bajo detención domiciliaria en Managua desde finales de agosto, luego de ser secuestrado el 19 de ese mes de su casa en Matagalpa, la cual estuvo cercada por policía durante 15 días. Eso es falso. ¿Cómo lo van a quién secuestran para ponerlo en detención domiciliaria? Este señor aún hoy en día está en detención domiciliaria. Aquí no ha habido ningún secuestro. Aquí lo que ha habido es un secuestro del lenguaje que cometen a diario estas agencias occidentales. Este cable viene de la agencia Asiprensa, cercana al Vaticano. La mayoría de los otros acusados también han sido, de los otros detenidos, también han sido acusados por los mismos delitos, ¿no? Un caso, por ejemplo, que solo te voy a mencionar, es el de Benito Enrique Martínez. Pero hay que hacer una diferencia, hay que especificar una cosa que no se dice en los cables internacionales. Al cura José Leonardo Urbina Rodríguez, ¿no?
Este cura fue acusado y condenado por violación de una menor en el departamento de Boaco. Eso no lo dicen los cables internacionales. Lo que pasa es que esto, o sea, yo te voy a decir una cosa, el problema aquí no es la democracia, el problema aquí es la injerencia que hay constante, la guerra cognitiva a la que someten a nuestros pueblos, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir una web que apareció ahí haciendo unas preguntas muy capciosas, muy conducentes en contra de Nicaragua, es la web Divergentes, ¿no? Bueno, según la web francesa de periodismo de investigación, según una web francesa de periodismo de investigación, esa página, divergentes.com, es Nica y está a cargo de un tal Wilfredo Miranda, que es un viejo colaborador del medio Confidencial de Carlos Fernando Chamorro. Desde hace muchísimos años, este Carlos Fernando Chamorro, que es hijo de doña Violeta Chamorro, maneja un instituto de comunicación con nombre 5. Carlos Fernando Chamorro es el mayor operador mediático de la CIA en Managua y yo tengo investigaciones que van muy atrás en el tiempo que demuestran sus lazos con la USAID y no solamente con la USAID, sino con organizaciones ¿cómo se llama? De mercenarios, ¿no? Como la famosa Blackwater, ¿no? Te digo que esto es, o sea, el nivel al que se ha llegado es ya cada vez más predecible, ¿no? Acerca de la campaña de difamación contra Nicaragua. Efectivamente, se ha llegado hasta un nivel impredecible. Sí, lo que ocurre, amigas y amigos, es que cuando hay procesos de cambios que, más allá de sus bemoles, más allá de sus limitaciones, incomodan a los que mueven el hilo de la historia de los pueblos, entonces ocurre lo que está indicando él, ¿sí? Efectivamente, no tienes que convencerme a mí sobre el tema de del rol que juegan las jerarquías, sectores de las jerarquías religiosas, no solamente católicas, sino también evangélicas, puesto que sabemos por historia y por experiencia que están emparentados con el orden establecido, especialmente por los privilegios, etc. Y por lo tanto, son las principales herramientas también de desestabilización de los procesos de cambio. Quien habla, ya lo hemos mencionado, soy teólogo de formación, ¿no? Con maestrías, si acaso quieren, algunos títulos, maestría en misionología, y conozco la historia, vengo del caso del Perú. Sí, me está escuchando usted, amable seguidor. Estuve un mes, ¿no? Siguiendo a las comunidades. No estuve en Lima, estuve en el interior, estuve en Puno, ¿sí? Donde el obispo, ¿no? De Puno, de tendencia de Opus Dei, castigó, expulsó y le mandó, digamos, un año de silencio, sin misa, sin nada, al padrecito que dijo: por favor, señora Dina Boluarte, deja de matar gente, renuncia ya. ¿Sí? Conozco el caso de Bolivia, quienes cómo empujaron el golpe de Estado en la Universidad Católica, obispos que ahora pues son inmunes, porque esperemos que el proceso de cambio boliviano también no solamente investigue e enjuicie, ¿no es cierto?, o se castigue a los golpistas civiles, también a los religiosos, porque la historia está plagada de eso. Vivo en un país donde Guatemala vive lo que es porque hubo un nuncio apostólico que juntamente con la CIA, ¿sí?, bombardeaba desde avionetas a las principales ciudades. Estoy hablando del año 53, 52, 54, con mensajes dominicales, ¿sí? Lo que se llaman las cartas pastorales, ¿no? Para asustar a la gente que el comunismo estaba llegando y que Dios iba a castigar a toda Guatemala si no se liberaba del comunismo. Y así se arregló el espacio, digamos, el territorio y el imaginario de la gente para que acepten la derrota o el derrocamiento del proceso de cambio guatemalteco. Estamos hablando del año 1954 y años después seguimos llorando la desgracia. O sea, conocemos de eso, no me vas a convencer a mí, estimado. La pregunta es entonces, ¿no? ¿Por qué, o mejor dicho, qué mecanismos, ¿no?, utilizan
es importante esto porque seguramente vamos a llegar al punto que queríamos que nos motive esta conversación también. ¿Qué mecanismos utilizan los agentes de la perversión, ¿no?, mediático para poder inyectar, envenenar, ¿no?, a los pueblos que sueñan muy a pesar de los fracasos, incluso con sueños, sueñan con cambios, ¿no?, para poder convencerlos y desde adentro tumbar los procesos, en el caso de Nicaragua? Esto es una guerra cognitiva, ¿no? Guerra cognitiva es más que guerra psicológica. Guerra psicológica tiene que ver con atemorizar o aterrorizar a la población o sembrar ciertos ejes por el momento, pero la guerra cognitiva tiene que ver con crear estructuras mentales a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, se ha vuelto una verdad que es una total falsedad, ¿no?, el decir que Nicaragua es una dictadura horrible, ¿no? Al mismo tiempo, las dictaduras que instaura Occidente no son vistas como dictaduras. Por ejemplo, no han dicho nada contra Dina Boluarte en los Estados Unidos, ¿no?, por ejemplo, solo por poner ese ejemplo. Entonces, esto lo hacen porque hay todo un complejo a nivel internacional de mal llamadas organizaciones no gubernamentales, ¿no?, de mal llamada prensa independiente, que están todos financiados por los Estados Unidos y los países de la OTAN, ¿no? Y de esta manera es que ellos dan la impresión de crear un complejo de medios de comunicación con cierto nivel de alternativismo, ¿no?, pero que en la realidad está todo completamente manipulado. Este es el caso, pero así, paradigmático de lo que hace Carlos Fernando Chamorro con su organización 5 y su web Confidencial, ¿no? Él tiene décadas ya de estar recibiendo dinero de los Estados Unidos, ¿no?, para llevar adelante la guerra psicológica contra el pueblo de Nicaragua. El problema es que esa guerra ya casi no tiene efecto a lo interno de Nicaragua, porque los pueblos aprenden, los pueblos pueden volverse inoculados, ¿verdad?, contra la desinformación, pero desgraciadamente, ¿no?, el gran objeto de toda esta guerra son todos ustedes en los pueblos hermanos de Centroamérica, también las poblaciones en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Por suerte esta campaña no les está funcionando, porque yo estuve en todo el mes de diciembre en la ciudad de León y estaba literalmente lleno de turistas. Ya estábamos llegando a los niveles anteriores al golpe de 2018 y eso es una gran cosa. Lo que quiere decir que pasa de la población mundial que no cae en ese tipo de propaganda burda. Pero esto es lo que están haciendo, así están sembrando concepciones, ideas, percepciones sobre, por ejemplo, lo que pasa en Ucrania o sobre Rusia y China, ¿no?, y pues sobre Cuba ni digamos, ¿verdad?, sobre Venezuela ni digamos, ¿no? Es todo parte de la misma guerra psicológica, ¿no?, y de la misma guerra cognitiva. Bueno, no quieres tocar el tema, pero yo te voy a tocar entonces. A ver, Estamos haciendo esta conversación porque yo soy parte de organizaciones, de movimientos, de colectivos con conciencia y obviamente políticamente ubicados, ¿sí? Es decir, no hacemos activismo político, pero sí ejercemos nuestro derecho político en cualquier lugar del mundo y como defensor de derechos tenemos que estar medianamente informados. Resulta que hace unas horas atrás apareció una entrevista justamente, tú vas a decir en qué medio, ¿sí? Y justamente estás mencionándolo eso, ¿no? Entonces la pregunta, ¿a quién le entrevistaron? Nada menos que al vicepresidenciable Jordán Rodas de MLP. Y MLP es el instrumento político de las comunidades y pueblos de resistencia de aquí, en el caso de Guatemala, ¿sí? Y entonces allí también nos dirás qué fue lo que leíste en esa entrevista. Se le invitó al señor Rodas para que estuviese en esta entrevista, para que pudiese dar, digamos, alcances, etcétera. Pero lo que nos sorprende es que este medio que le entrevista es justamente lo que está diciendo, lo que está mencionando Jorge, divergentes.com. Y te voy a pedir nuevamente, ¿no?, y aquí me has mandado también información, que lo reiteres. ¿Quién es divergentes.com, ¿no? Y por lo tanto, usted y yo que me está escuchando, que me está siguiendo en esta red, también tienes que estar atento cuando te hagan la entrevista, a quién das la entrevista, ¿sí? así es. Porque te voy a ser sincero, la prensa, los periodistas, a veces somos del estómago o de la tripa, no somos del seso.
Es decir, obedecemos las necesidades existenciales inmediatas y nos agotamos en el inmediatismo. Y entonces, quien paga, pues manda al entrevistador, ¿no? Entonces, adelante, por favor, cuéntanos eso. Sí, claro, cómo no. Bueno, mira, lo que dijo el candidato a vicepresidente es que Daniel Ortega es el principal promotor de la dictadura en Centroamérica. Discúlpame, eso es una barbaridad, eso es un exabrupto. No estamos nosotros pidiendo que digan lindezas de Nicaragua, pero que por lo menos tengan un nivel de contacto con la realidad, ¿no? E incluso yo te diría, pues el problema en Centroamérica no es la democracia, el problema, y el problema en Nicaragua no es si hay democracia o dictadura, ¿no? El problema es que los Estados Unidos y la Unión Europea siempre han promovido la agenda colonial y neocolonial, no desde ahorita, ¿no? Desde el siglo XIX, ¿no? Aquí en Nicaragua en el 2021 la participación fue del 65.26%, pues una participación muy buena para lo que se acostumbra aquí en Centroamérica, la mayoría de los países de la región. En las últimas elecciones en Guatemala la participación fue del 42%, pero la punta de lanza de la dictadura es el régimen de Daniel Ortega. Por favor, dejemos, no puede ser que un candidato de un partido indígena, campesino, que además tiene una agenda, ¿verdad?, de modificación profunda del Estado Nacional, ¿verdad?, vaya a caer en estas afirmaciones tan burdas. Te voy a decir una cosa, mira, en julio de 2016, Anastasia Somoza, nieta del ex dictador Luis Somoza de Baile, que fue dictador de Nicaragua entre 1956 y 63, fue invitada por nada más ni nada menos caete de la CIA, Hillary Clinton, a dar un discurso en la Convención Demócrata. Eso es lo que vale el compromiso de los demócratas estadounidenses con la democracia en Nicaragua. Ahora, ¿qué es lo que pasa, no? Esta web, ¿no?, que entrevistó, ¿no?, a Rodas, al candidato, se llama Divergentes, y resulta que es una web nica, y no solo es una web nica, es una web que está operada por un viejo colaborador de Carlos Fernando Chamorro. Miren, si se van a Google, ¿no?, y escriben quién es Carlos Fernando Chamorro, van a encontrar un video muy viejo mío, y seguro que van a encontrar muchos artículos, donde yo desarrollo a fondo el tema del trabajo nefasto que este sujeto ha hecho a lo largo de las décadas, ¿no? El periodista en cuestión que opera este medio Divergentes es Wilfredo Miranda, ¿no?, que es un viejo colaborador de Chamorro, ¿no? Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con las entrevistas que se dan, y además yo creo que hay que tener una agenda un poco de levantar las cosas, de levantar los retos que tenemos nosotros, que tienen nuestros pueblos, una vez que han llegado al poder político aquí en la región, ¿no? Porque aquí tenemos, o sea, por favor, ¿qué es noticia? ¿Es noticia lo de los curas en Nicaragua o es noticia que el TLC empezó a regir desde el 1 de enero en nuestra región y que ya está viviendo todo el arroz, que está pagando 0 impuestos desde los Estados Unidos y está destruyendo la actividad arrocera en toda la región? Ese es un tema sobre el cual nos deberíamos unir. Yo te puedo decir, por ejemplo, con Guatemala, nosotros podemos ayudarlos mucho en lo que tiene que ver con prevención de desastres naturales, ¿no? Aquí bajó enormemente la cifra de muertos y de víctimas por los desastres naturales, a pesar de que los desastres naturales están peor, a raíz de que el Frente Sandinista regresó al poder. ¿Y eso es por qué? Es porque hay todo un modelo de organización popular, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas que uno tiene que no dejar que el periodista del medio, que es enemigo, ¿verdad?, ponga la agenda, ¿no?, sino que poner uno los problemas de la agenda. Ahí está. De eso se trata esta entrevista, esta conversada, ¿sí? No estamos acusando, atacando a nadie, ¿sí? Únicamente estamos creando este espacio para poder conversar. Hay un entrevistador, un periodista que le pone micrófono a una persona y a esa persona le sacan las palabras y le pone un texto, y a raíz de eso es que se dice eso que acaba de decir sobre el proceso de cambio de Nicaragua. Otra vez reitero,
Nicaragua, no, el proceso de cambio de Nicaragua no es la panacea, no es la taza de leche, tampoco es el ideal que queremos llegar a ser, pero jamás vamos a disparar, ¿sí?, a nuestro lado, ¿sí? Tenemos que estar definidos y nosotros estamos definidos, ¿no?, de qué lado de la historia estamos. ¿De acuerdo? El problema, como muy bien dijo en Centroamérica y en el continente, Jorge, no es el asunto de la democracia, esa democracia formal de 30, 200 años. No, 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 no. El problema aquí es que no nos dejan decidir. Hay un emperador, ¿sí? Hay unos caballeros, digamos así como en la Edad Media, ¿no?, que no dejan que los pueblos tomen sus decisiones. Y cuando toman sus decisiones, ¿sí?, y cuando se alejan de sus intereses, automáticamente a través de los medios de comunicación los convierten en diablos, ¿sí? Y una vez que los convierten en diablos en el imaginario, empiezan a disparar, ¿no?, con toda la artillería que tienen, y la misma gente comienza a disparar a sus propios libertarios. Y así está, de eso está plagada la historia nuestra, estimados seguidores, ¿sí? Otra vez, no estamos defendiendo personas, ni acusando personas, solamente estamos clarificando de que cuando nos pongan la pantalla o el micrófono, veamos quién nos está poniendo y ante quién vamos a dirigirnos. De eso es de eso es lo que estamos hablando, ¿sí? No estamos acusando a nadie. Y otra vez, también era para reiterar esto, ¿de qué lado de la historia estamos? Como movimiento sociopolíticos, como Aviala Soberana, nosotros tenemos clara la historia. Nosotros somos descoloniales, somos antiimperialistas, somos pro vida, en el sentido de promovemos la civilización de la vida, y en ese sentido todo lo que genere muerte obviamente lo vamos a denunciar y nos vamos a distanciar, y sabemos de dónde proviene, ¿no?, cuál es, digamos, el útero de la muerte, ¿no? No sé Sí, si que algún mensaje más que quieras no, dejar para ir cerrando además, esto. además te digo que todos conocemos cuál es el carácter profundamente golpista que tienen las élites de poder, a las que amenaza el proyecto de Codeca, del MLP, pero precisamente, ¿quién lo va a defender? Nicaragua. Está obvio, ¿me entendés? Fue así con el golpe contra Zelaya, ¿no? Fue así con el golpe contra Castillo, fue así con todos los golpes que han habido, ¿no? Entonces, pensemos, ¿no? Tengamos clara esa imagen, ¿verdad? Porque si los medios le ponen a uno la palabra en la boca, es peligroso. Es la forma más expedita después para que te den un golpe, te saquen del poder, te quiten el poder que tenés.